placer tenerte. Para mí estar aquí contigo. Héctor Noas, ¿dónde y cuándo naciste? Pues yo nací en la ciudad de Holguín, la linda ciudad de Holguín, un 8 de mayo del año... Mira, depende del personaje que me toque interpretar. Ay, qué bueno eso. Yo soy más o menos igual. ¿Sí? Sí, pero que va, en diferencia. Tú todavía puedes decir la edad tuya que te van a dar todas las muchachas lindas de la televisión y del cine. De tus padres, ¿quiénes eran? ¿A qué se dedicaban? Sí, mi padre era chofer de autobús de interprovincial. Mi madre era ama de casa. Una familia de trabajadores, de campesinos, más bien en Holguín. Mis abuelos, mi abuelo era un campesino también que se dedicaba a tener su negocio particular y eso. Qué bien. ¿A qué jugabas de niño? Yo era de niño, era muy cinéfilo. Me gustaban mucho las películas y ver la televisión y jugaba. Mis juegos básicamente eran hacer personajes de las aventuras, repetirlos y hacer esas cosas. O sea, que desde pequeño ya sabías que te ibas a dedicar a lo mejor al tema. No sabía que me iba a dedicar a eso, pero sí, para mí era un sueño, para mí eso era una ilusión. Cada vez que yo me vestía, me disfrazaba de un personaje, yo sentía que mi vida daba un salto a otra dimensión, a otro tipo de, digamos, de realidad. Sí, desde niño. Ya, ¿y cómo llegas a La Habana entonces? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Por qué vienes? Yo llegué a La Habana en el 74 en circunstancias muy especiales. Vine a estudiar en una escuela de pilotos de alturas de la Marina y eso fue básicamente por lo que regresé vine a La Habana a estudiar otra carrera completamente diferente. O sea, estudiaste en la Academia Naval. Sí, yo me gradué de piloto de altura en la Marina Mercante. Estamos frente a un piloto. Expiloto. Sí. Está frente a un actor. En la Academia Naval incursionaste en la actuación. Sí, como no. Yo formaba parte del grupo de teatro aficionado de la Marina, de la Academia Naval. Fuimos al Festival de la Marina de Guerra y fuimos también al Festival de la FARC también. Y también yo fundé el cineclub de la Academia en esa circunstancia. Oh, pero qué bien eso. Sí. O sea, que desde pequeño eras un niño que la gente, estoy segura, en la escuela ya se daba cuenta que tenía dotes histriónicas. Bueno, yo cuando niño era muy desinhibido realmente. De hecho, mi abuelo era un repentista, era poeta y me escribía poesías que yo, cada vez que había una visita o una familia se reunía, yo tenía que cantar, tenía que bailar. Era muy desinhibido. A mí la inhibición me comenzó después en la adolescencia. Luego se te fue quitando cuando entraste a la Academia Naval y empezaste a... No, que va, eso no se quita nunca. No, yo soy una persona, aunque tú no lo creas, muy tímido. ¿Sí? Muy. Oh. Quizás por eso la actuación es como una terapia que me doy. ¡Qué bien! Sí. ¿Y qué vino primero, la televisión o el teatro? Lo primero que vino fue el cine. Mi primer encuentro fue con el cine. Lo primero que hice fue el cine, después hice televisión, después hice radio y después hice teatro. O sea que fue un camino inverso el que tuve yo. Por lo general la gente empieza por el teatro, después van a la televisión y después van al cine. Lo mío fue lo contrario. Yo creo que vamos a aprender mucho de ti hoy. ¿Tú crees? Sí. Bueno, y vamos a estar conversando durante un buen rato. Así es que dentro de unos instantes volveremos a conversar. Héctor Noas ha actuado en más de 50 películas nacionales y extranjeras. En todas, el actor nos demuestra su versatilidad y un toque mágico en cada uno de sus personajes. A continuación, le mostramos algunas escenas. Que todo también soy un hombre. Aquí el que no tiene problemas soy yo. Verde da maduro, ¿sabes? ¿Te dijeron que pasaste por el mercado? Esta máquina está vacía, parece que reformatearon el disco duro. Yo no lo maté. No sé, tal vez fue el lanchero. Rafael era mi amigo. Perfecto. La especialidad de la casa. ¿Crees que tú y yo habríamos sido felices juntos? Estoy harto de escucharte, pero a partir de ahora me vas a oír o te vas a arrepentir. Cosa que uno tiene que aguantar por un hijo. El próximo para espermograma. Pero así está chiquito.
Héctor, sabemos que eres licenciado en artes escénicas en la especialización de actuación y que además te graduaste en el Instituto Superior de Arte por allá por el año 1988 con medalla de honor, medalla de oro y con diploma de honor. Eso es una cosa impresionante yo creo que para un alumno que se acaba de graduar. Bueno, es que yo tenía un reto y a mí me gustan los retos. ¿Sí? Yo entré tarde a la escuela, entré en unas condiciones muy especiales con una autorización, digamos, del ministerial como un caso sui generis, y entré en el curso regular diurno siendo un trabajador. Yo hice mi carrera en el ISA haciendo guardias de noche. Por lo tanto, yo me veía en la obligación moral de que esa oportunidad que habían dado tenía que haberla aprovechado, tenía que aprovecharla al máximo. Y por eso yo siempre he sido muy buen estudiante, siempre he sido me tomo las cosas muy en serio, y para mí el superior de arte era entrar en un mundo que me iba a abrir las puertas de todo. Por lo tanto, yo tenía que atravesar esa puerta lo más dignamente posible. ¿Hacías guardias de noche en qué? Sí, es que para poder entrar en el superior de arte yo tenía que estar en un organismo afín a la cultura. Conseguí una plaza la única plaza que conseguí fue ayudante de custodio en el ICAI. Empecé en el ICAI y después empecé en el Rita Montaner, porque supuestamente yo cuando me graduara en el ISA podía tener una plaza como actor en el Rita Montaner. Entonces ahí fue donde hiciste tu servicio social luego, ¿no? No. Yo mi servicio fue? social, yo estaba exento del servicio social porque ya yo tenía una carrera anterior. Lo que pasa es que la profesora mía, Mariana Ortega, que fue la que creó la plaza de custodio en el Rita Montaner, donde supuestamente yo iba a ser actor después, ya ella no era la directora del grupo cuando yo me gradué, y la nueva dirección decidió que yo no era factible mi trabajo en ese grupo, y estuve 4 meses más de CBP, a pesar de la medalla de oro y el diploma de honor. Yo estuve 4 meses más trabajando de custodio en el Rita Montaner y no tuve la posibilidad de entrar a cubrir una plaza como actor ahí, habiendo personajes para mí. Por lo tanto, me fui a la radio. Sí, tengo entendido que Radio Progreso te abrió sus puertas. Radio Progreso me abrió las puertas y me abrió una gran posibilidad, porque yo sentía que como actor en el ISA tenía la dificultad, digamos, del lenguaje. O sea, la cosa vocal era una cosa que yo sentía que tenía deficiencia todavía, a pesar de haberme graduado del Superior de Arte. Y la radio es una escuela que si tú la sabes aprovechar te va a servir para todos los medios. Yo, gracias a Gilberto Enrique, a Caridad Martínez, Moraima Osa, bueno, Héctor Pérez, una cantidad de directores que me abrieron me dieron las oportunidades para hacer cosas buenas allí. Y yo siempre lo tengo eso como una etapa en mi vida a la que siempre quisiera volver. Qué bien. ¿Cuántos años estuviste en Radio Progreso? Estuve como 3 años. Muy bien. 3 años, alternando ya después el radio con la televisión y el cine. Que, bueno, nos decías que primero vino eso y luego el teatro. Sí. Pero a mí me gustaría decirte un nombre y estoy segura que voy a dar una buena respuesta. Si te digo el nombre de Carlos Díaz, ¿qué me dices? Mira, Carlos Díaz es aquel director que yo admiré sin conocerlo, que luego él me fue a ver para trabajar conmigo, cosa que para mí fue una sorpresa. Luego se convirtió en un gran amigo que me ha acompañado toda la vida y un gran reto profesional. Yo a Carlos Díaz le agradezco mucho profesionalmente en el teatro y muchísimo como ser humano. ¿Qué obras recuerdas haber hecho en el Teatro Público, personajes? En el Teatro Público yo he trabajado con varios directores. Empecé con Carlos Díaz haciendo El Público de García Lorca. Hice Calígula también, que con eso fuimos a la gira de España. Pero hice Morir de Noche, trabajé con Raúl Martín en La Boda. Y hice con Carlos Díaz una obra, La Gaviota. Hice La Gaviota de Chekhov, que para mí era un sueño. Hice también, la última que hice fue Gotas de Agua sobre Piedras Calientes, una obra de Fassbinder que se hizo en La Llaurador, que fue para mí otro reto hacer ese personaje, y fue delicioso realmente. Es uno de los espectáculos que yo disfruté mucho más. Entonces el Teatro Público para ti ha sido muy importante. Mira, el teatro, el público para mí es muy importante y el teatro siempre para mí es importante. De hecho, aunque yo hago mucho cine, hago mucha televisión, hago otros eventos, siempre quiero regresar al teatro porque siento que el teatro es como el laboratorio donde yo me renuevo como actor. Siempre que hago teatro, regreso después al cine y a la televisión con nuevos estímulos.
Con más de 30 teleplays y una veintena de telenovelas, Héctor Noas también ha dejado una huella prolífera en la televisión cubana, entre las que se destacan El hombre de Venus, La vida es rosa, Huertas y Entre mamparas. Nos hablas de que el teatro es sumamente importante para ti. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre la gira teatral de Misery en España? ¿Puedes hablarnos algo del tema? Sí, como no. Y yo estaba trabajando en España. Fui con la gira de Calígula y el público, con la obra con Carlos Díaz en esa gira, que fue una gira de muchos meses. Y estando allí me salió a mí un personaje protagónico en una serie en televisión española, Calle Nueva se llamaba la serie. Y ya uno se empieza a ser conocido como actor en la imagen, en la televisión, y me llamaron para protagonizar la obra Misery de Stephen King, con una actriz excelente, Beatriz Carvajal, que fue una gira de 4 meses por toda España, mientras hacíamos también la serie en televisión. Nos íbamos desde el viernes hasta el domingo por la noche. Es una obra maravillosa. Stephen King somos solamente 2 personajes. El personaje de yo hago el escritor, que está todo el tiempo en escena. Para mí fue un regalo que me hicieran esa propuesta. Qué maravilla, ¿eh? Yo creo que es un privilegio. Sí, es un privilegio. Sí. Es un privilegio porque estás viajando por toda una geografía con unos teatros impresionantes, bueno, como este que tenemos aquí. Eso es habitual allí. Y el respeto del público que hay hacia los actores de teatro en España es increíble, es excelente. Lo que uno recibe en cada función es maravilloso. Qué bien, qué experiencia gratificante en Cuba y en otro país. Sí, cómo no. Por tanto tiempo haciendo teatro. Muy Sí, bien. te decía que el teatro para mí es fundamental. Siempre voy a regresar a él, siempre. Sí, está clarísimo que siempre regresas a él porque también tuviste otro gran maestro sobre las tablas. Se trata de Carlos Celdrán. Carlos Celdrán. ¿Qué me dices de Carlos Mira, Celdrán? Carlos Celdrán yo lo conozco desde que yo estaba en Elisa, que él era un muchacho joven que estaba estudiando allí. Se fue convirtiendo con el tiempo en un director que yo admiraba cada vez más según los proyectos, y siempre le decía, ¿cuándo vamos a hacer algo juntos? ¿Cuándo vamos a hacer algo juntos, Carlos? Hasta que llama para hacer nada más y nada menos que el personaje de Mikhail Astrov en El Tío Vania. Astrov es el personaje que yo quería ser realmente, es el personaje que tiene los conflictos que yo tenía ganas de conversar con eso. Fue un proceso creativo maravilloso, de una comunicación con el grupo completo de Argos Teatro y con Carlos Celdrán. Y fíjate que es el único premio que tengo en teatro es gracias a esa obra. Qué bien. ¿Qué otros personajes, otras obras recuerdas haber interpretado? No, con Carlos Celdrán solamente solamente esa. Oh. Estoy esperando la segunda. Sí, bueno, muy bien, ¿eh? Pero la lista continúa. Sí. Porque la lista continúa con Steven Bailey y yo creo que algo que... Sí, mira. Personas, lugares y cosas. Personas, lugares y cosas. Yo empecé, cuando estaba haciendo Gotas de agua sobre piedras calientes, ¿Sí? me fue a ver a la obra Steven Bailey, que es el productor y director inglés que da los cursos de Meisner en la Escuela Internacional de Cine. Le habían hablado de mí, él fue a verme y él quería hacer una obra en Cuba de 3 actores y quería que yo fuera uno de los protagonistas de esa obra, pero también quería que yo pasara el taller de Meisner con él para tener ese tipo de comunicación. Efectivamente lo hice. Yo en ese taller me sentí de maravilla porque lo único que hice fue reafirmar lo que yo había aprendido en Elisa con mi profesora, que era una profesora graduada en la antigua Unión Soviética, en el grupo de Kon Lyubimov en Moscú. O sea, eso fue una experiencia maravillosa. Hice con Stephen Bailey esa obra, Blue Orange, que era una obra que para mí fue una cosa, digamos, renovadora a la hora de hacerlo. La forma de hacer esa obra, la forma de interpretar, hacerla con Meisner, con la técnica de Meisner, para mí fue como una revolución interna como actor, porque empiezas a descubrir lo que es realmente escuchar a la contraparte y hacer eso solamente. Y a partir de ahí, bueno, pues Jazz Martínez Gamboa, también muy vinculado a Steven Bailey, me propone hacer con su grupo La Montaña, que es un proyecto nuevo, hago Personas, Lugares y Cosas, que es una obra deliciosa. Él se me acercó y me dijo, yo quisiera hacer esta obra, el personaje que tiene pocas escenas, me pasa la obra. Cuando yo leí, yo dije, pero es que este es el personaje que yo quiero hacer en este momento. Y fue así, empecé casi que, bueno, con 10 ensayos prácticamente, hicimos la obra aquella, espero repetirla otra vez, esa oportunidad. Definitivamente disfrutas mucho de lo que te sucede. Mucho. Yo empiezo en el teatro y cuando empiezo es como si empezara de cero. Yo voy allá a los ensayos como si no supiera nada de actuación.
voy a escuchar, a nutrirme de la gente joven, de los directores nuevos, de la gente que tienen otras experiencias, y empiezo a llenar ese saco con todo eso y con todo lo que tengo dentro yo, porque uno realmente, aunque tengas mucha experiencia, aunque hayas vivido en otros países, hagas cine, televisión, presentes eventos internacionales, todo eso lo que hace es enriquecerte y tienes que partir de cero siempre. Eres una clase. Muchas gracias. Estamos aprendiendo todo el tiempo. Mira, eso es una cosa que a mí me sería muy difícil, dar clases. ¿Sí? Sí, me sería muy difícil. Siento que no estoy preparado para eso. Se dice que cuando alguien enseña, es precisamente ahí cuando aprende. Sí. Porque uno ejercita conocimientos y tienes que saber para poder explicar, para que la gente te entienda. Yo creo que realmente ese para mí es el mejor método de estudio, explicarle a los demás. Eso, yo me he dado cuenta que a lo largo de mi vida, en las escuelas que yo estaba, en la primaria, en la Academia Naval inclusive, yo no estudiaba y siempre sacaba buenas notas, porque sí atendía mucho a los profesores, tenía muy buenos profesores, realmente eso era así. Y mi estudio era explicarle a los demás, y eso me motivaba a mí a buscar otra información que no tenía. Y realmente es un proceso enriquecedor y de aprendizaje también cuando uno está explicándole a alguien lo que tú quieres. Estoy segura que vamos a seguir aprendiendo de ti esta noche, mucho. Al creador de La Bella de la Alhambra está dedicada nuestra sección, a telón abierto, Enrique Pineda Barnet, uno de los grandes cineastas de Cuba, que se destaca por su versatilidad. Se dedicó al teatro, la radio, la televisión, la narración, la poesía, locución, crítica, periodismo y el magisterio. Poseía una gran sensibilidad humana y un gusto exquisito por el buen arte. Director de documentales y largometrajes de ficción, su extensa carrera cinematográfica es parte de una actividad artística de increíble versatilidad que incluye más de 33 filmes y más de 40 premios internacionales y nacionales, entre ellos el Premio Nacional de Cine, por el conjunto de su carrera y su obra. Pineda Barnet nos dejó una gran enseñanza. Su obra es y será un referente de estudio y superación permanente. Nos dijo un hasta siempre el 12 de enero de 2021 en su querida Habana a los 88 años de edad. Descansa en paz, querido profe y amigo, y gracias. Gracias por todo lo que hizo por nuestra cultura. Está claro que el talento está demostrado, pero yo creo que sí, que te has sentido con privilegios también, porque la vida te ha dado oportunidades fabulosas. ¿Me estás hablando? Bueno, mira, de cosas? yo siempre pienso, si te fijas en mi éxito, fíjate en mi sacrificio primero. Sí, también. Porque esto lleva, no hay cuota de, bueno, éxito entre comillas, el éxito no existe como tal. Existen momentos buenos de logros, de crecimiento profesional y espiritual, pero hay detrás de eso una cuota de sacrificio enorme, enorme. Ya, de todas maneras, fíjate tú, esto ocurre cuando los actores han recibido cosas muy buenas en la vida, y es que yo tengo que fijarme ahora mismo en mi guión para decir que Héctor Noas ha recibido diferentes premios como mejor actor, por ejemplo, en trabajos como Boceto, Mambí, Chiralá, Blanco y Negro No, El Violador, Entre Mamparas. Ahora yo pregunto, ¿cómo has recibido tú esos premios? ¿Le das importancia a eso? Mira, a los premios se le da la importancia que deben tener desde que algo está marchando bien, pero no puedes creerte nada por ningún premio, porque ahí está la historia de actores que han tenido hasta el Oscar y después de eso nada. O sea, vales tanto como eso último que hiciste. Lo que tienes que plantearte siempre es que si te dieron un premio, agradecerlo siempre, claro que hay que agradecerlo, pero no creerte que ya lograste algo, no. Lo próximo, tienes que enfocarte en lo próximo, siempre hay que enfocarse en lo próximo y en lo que estés haciendo en ese momento. De todas maneras, hay que enfocarse en lo próximo, pero a mí me gusta también mencionar para que las personas pues recuerden, algunos recuerden y otros pues se informen, que Héctor Noas ha obtenido premios Caricato como mejor actor en cine, por ejemplo, Los Dioses Rotos en el 2009, en teatro con El Tío Vania, esa que tanto adoraste, en 2014, y también recibió premio a la mejor actuación protagónica en el año 2013 por Verde Verde en el Rainbow Film Festival de Ceará
en Brasil. ¿Qué me dices sobre eso? Mira, Verde Verde es un trabajo mío que yo respeto mucho. Fue una película muy difícil de hacer, muy difícil, que tiene un mensaje muy, muy fuerte y muy necesario. Es una película que lucha contra la homofobia, contra el machismo, contra una serie de prejuicios sociales tan necesarios de eliminar. Que se me premiara en ese personaje, para mí fue realmente muy agradable realmente. Y que se reconociera, digamos, en una latitud diferente a la nuestra. Ha sido para mí algo nuevo, y estoy casi segura que para muchos que nos están viendo ahora también será algo nuevo. Descubrir que incursionas también en la presentación de eventos, que has sido presentador. Sí. O sea, que se te da también eso. Por ejemplo, como presentador en eventos nacionales e internacionales como el Festival Internacional de Cine Latinoamericano, Cuba Moda Internacional, el Festival Cine Plaza, en los eventos de Premio Nacional de Teatro en tres ocasiones. Sí, sí. Y en el acto de la entrega de los premios Grammy en el Palacio de Convenciones de La Habana, presentar te trae cosas bonitas, mira, buenas, agradables. Sí, mira, realmente el ser presentador no es algo realmente para mí muy fácil. Yo soy ya lo dije anteriormente, muy tímido, muy inhibido, pero yo por esa cosa natural que tengo yo de romper un reto, me lo planteo como un personaje. El que sale a presentar ese evento es un personaje que es desinhibido, que es comunicador, que es agradable, que se sonríe siempre, y lo asumo así, y he descubierto en eso un nuevo mecanismo de comunicación con el público, con la gente, que es muy agradable realmente, muy agradable. Está clarísimo, bien merecidas entonces esas medallas de oro y premio de honor en Elisa, porque es que eres muy completo. Muchas gracias. No te hemos visto en esas facetas, ojalá que logremos hacerlo. Vamos a ver. Se te conoce por ser una persona seria, disciplinada, persistente. Eso, como tú me decías ahorita, sacrificada. Entonces, yo quisiera que tú nos aconsejaras a los jóvenes actores y actrices, y yo creo que a la gente en general, que tú nos dieras consejos acerca de tu profesión, de tu labor y de ti como ser humano para lograr las cosas que te propongas. Que estudien mucho, que observen mucho la vida, que vivan intensamente, que no se crean nunca que lograron algo, porque tú puedes tener por un personaje, digamos, ser famoso hoy, todo el mundo te saluda en la calle, todo el mundo se quiere hacer una foto contigo. Eso no significa más que eso mismo, una foto y un saludo. Lo que realmente te va a enriquecer es tu constante superación, plantearte retos cada vez superiores, no conformarte con lo que estás haciendo, que te queda bien. Hay que salirse de la zona de confort. Como actor hay que asumir riesgos y saltar esa cuerda, saltar ese riesgo, que por lo general siempre te va a enriquecer y vas a ser mejor actor y más completo a lo largo de tu vida. Oye, ha sido fabuloso tenerte. Para mí ha sido un placer tenerte con esa sonrisa siempre. Gracias, muchas gracias por estar aquí sobre las tablas y por haber aceptado esta invitación y además por contar parte de tu vida. Estoy segura que tu vida es mucho más que estos 27 minutos. Muchísimo más. Pero has contado una parte de tu vida que ha sido muy interesante, con la cual yo he aprendido. Ojalá que también los amantes de las artes escénicas hayan aprendido también contigo, hayan sabido un poco más de tu vida. Y estoy completamente segura que vamos a poder disfrutar entonces de ese arte y de todo ese caudal que tienes para demostrar por muchos años más en Cuba y fuera de Cuba. Muchas gracias por estar, Héctor. Ha sido un tremendísimo placer tenerte, un honor tenerte aquí. Éxitos y bueno, que sigas entonces con lo que te propongas. Lo mismo para ti, que vas por muy buen camino. Ay, gracias. Sí. Gracias. Despedimos así al primer actor, Héctor Noas, un artista multifacético que deslumbra con su naturalidad, desenvolvimiento escénico y timbre de voz inigualable. Con más de 60 actuaciones en televisión nacional e internacional, más de 40 películas de producción nacional y extranjera y más de 30 obras de teatro,
Héctor Noas sigue cautivando a todos los públicos y llega a Sobre las Tablas con ganas desenfadadas por contarnos su historia y de seguir actuando. Gracias por colocar bien en alto el arte de las tablas y por aconsejar a las nuevas generaciones de actrices y actores cubanos que seguramente seguiremos tus pasos. Hasta una próxima vez, querido amigo Héctor Noas.